Hola amigas y amigos de Radio Semilla, este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y en este episodio hablamos con Eusebio Vázquez. A Eusebio lo conocí hace unas semanas en Quito y lo que más me impresionó de él es que a pesar de haber crecido en la época de mayor violencia de nuestro hermano país peruano, él encontró en la agroecología ese tinte de esperanza. Él vio que los campos se estaban llenando de agroquímicos y los campesinos comenzaban a tener dependencia de las tiendas que vendían estos tóxicos para sus cultivos. Y él dijo, no, tiene que haber alguna forma. Mis papás cultivaban de otra manera. Entonces, a pesar de que ya se había perdido un poco ese conocimiento, él con cierta intuición fue encontrando las maneras para hacer cultivos agroecológicos de papa y fue contagiando a sus vecinos y vecinas. Y tanto le gustó contagiar que ahora es el director de la Asociación Nacional de Agroecología de Perú, ANPE, y también en este episodio nos cuenta cómo se organizan, cómo logran enfrentar leyes que perjudican las semillas, cómo logran potenciar la comercialización, cómo empoderan a los campesinos y campesinas para reforzar su soberanía alimentaria. Así que me parece que es inspirador para quienes queremos organizarnos y potenciar estos estilos de vida que nos parecen que construyen un futuro más justo. Antes de pasar al episodio, yo quiero contarles que estamos de festejo porque 2 de nuestros proyectos aliados están organizando unos eventos que son épicos. El primero es Huerto Roma Verde, que el 29 y 30 de marzo están organizando su Fama Fest, es una edición anual. Esta edición se llama Colmena Social, que justo trata de cómo organizarnos. Es un encuentro presencial en la Ciudad de México y queremos compartirles para que no se pierdan esta oportunidad de conocer el Huerto Roma Verde porque tenemos un episodio con ellos y realmente son súper inspiradores. Ellos también brindan beneficios a los miembros de Radio Semilla y esos beneficios pueden chequear en radiosemilla.com/beneficios. Y por otro lado, contarles que nuestras guardianas de Lunas Ecológicas están de aniversario, cumplen 20 años de estar activas. Su emprendimiento comenzó para hacer toallitas femeninas ecológicas y reutilizables, pero han ido siempre un paso más allá. Y yo les admiro mucho por generar esta conciencia del ciclo menstrual natural, una conciencia de conexión con la naturaleza femenina y con ese amor y esa empatía de ser parte del todo, ¿no? De ser parte de esta energía femenina. Entonces son 20 años de su trabajo con un esfuerzo de sostener impresionante y para celebrar estos 20 años del 5 de abril hacen un encuentro de sanación femenina que está impresionante. Tiene una agenda muy, muy linda y se realizará en Casa Semilla Cotacachi, aquí en Ecuador. Entonces pueden ver toda la agenda en el Instagram de Lunas, es @lunasecológicas, y nuestros miembros también tienen beneficios al comprar productos de este emprendimiento. Así que, bueno, si todavía no entienden muy bien cómo funciona la membresía, básicamente es que puedes entrar a radiosemilla.com/apóyanos, haces un aporte a la medida de tus posibilidades y eres parte de una gran comunidad. Ahora tenemos una plataforma para miembros donde compartimos enlaces de aprendizaje, nos conectamos de una manera más íntima, entonces es un espacio de aprendizaje y aparte de eso tenemos beneficios y descuentos en muchos proyectos regenerativos. Así que es una súper oportunidad para conectarse y aprovechar los descuentos. Sin más preámbulos, sigamos con la entrevista a Eusebio. Eusebio Vázquez, qué gusto tenerte en Radio Semilla. ¿Cómo llegas hoy? Bien, muchísimas gracias. Gracias a esta oportunidad. Le agradezco mucho en nuestro país, vuestro país ecuatoriano, que me han recibido, pero también me han invitado para participar en un evento que es el Encuentro Nacional de Agroecología y el Sistema Garantía Participativo. Eso es lo que hablo yo en el Perú, pero un poquito ardevez acá, pero es la misma cosa. Entonces yo estoy muy agradecido, pero también soy serrano, ayacuchano, y la temperatura muy excelente, y muy similar a mi lugar, a mi pueblo. Ah, qué lindo. ¿Naciste en Ayacucho? Sí, yo soy hijo de unos campesinos desde mis antepasados.
He nacido con el campo, he nacido juntamente con los animales y mi espíritu es el campo. Definitivamente, pero también agradezco de mis abuelos, de mi padre que es quedado huérfano a los 4 años, pero mi abuelo me ha enseñado varias cosas y le agradezco mucho y eso me sirve. Pero también no solamente me sirve, sino que también comparto con otros. ¿Con tu abuelo materno? Sí. ¿Qué hacían cuando eras niño con tu abuelo? Bueno, es una historia larga, a la vez triste, ¿no? Y entonces de que mi padre ha sufrido muchos años enfermedad. Bueno, ¿Qué tenía? No se sabe exactamente porque esas épocas no se sabía que no había ni hospitales, no había nada, ¿no? Entonces. ¿En qué años? Eso estoy hablando más o menos en los años 55, 6, largo tiempo, ¿no? Y bueno, mi padre fallece, mi madre queda con 2 hijos. Y mi abuelo materno nos recoge y nos crían realmente. Y inclusive no estuve junto con mi madre. Bueno, de hecho que no nos hemos separado, sino que al recoger mi abuelo a mi madre le destina cuidar los animales. Y bueno, yo le tomé como mi padre, como mi madre, a mi abuela y mi abuelo. Y bueno, con ellos crecí, realmente me enseñó varias cosas, me enseñó a trabajar en el campo, me enseñó producir alimentos, ¿no? Para comer, para lo que se habla, la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, con esa idea, con esa mentalidad, con ese espíritu, yo crecí realmente. ¿Qué se sembraba en esa época en Ayacucho? Mi zona es más o menos de 3.500 a 4.000 sobre el nivel del mar, es alto, donde que producimos generalmente papas nativas, ya, y pero está complementado con otros, ¿no?, cultivares. Por ejemplo, haba no es originario del Perú, pero se ha introducido, muy interesante, y era el base de nuestra alimentación. Y asimismo la oca, la mascua, entre otros, y se combinaba con un poco de maíz, que no da maíz en esa zona, sino que en otro sitio mis abuelos han conseguido terreno. Entonces ahí trabajábamos, ahí producíamos, pero almacenábamos nuestro alimento, que era seguridad, ¿no? Entonces no iba al mercado en esas épocas, sino que se almacenaba y se combinaba la dieta diaria familiar, ¿no? ¿Tenían animales? No, dicho, definitivamente mi abuelo ha tenido bastante animales, vacunos, ovinos, caballos, bastante. Entonces eso estaba en las partes altas y justo mi madre se ha dedicado a cuidar eso, ¿no? Entonces de que casi temporalmente le vi a mi madre. Bueno, la vida te enseña muchas cosas, en algunos momentos tienes desesperaciones, algunas cosas. Bueno, ya me tocó ir a la escuela, pero tampoco no podía aprovecharlo mucho, porque también dedicaba en varias cosas. Yo tenía mi menor, mi hermana. Entre eso ya lo asumí la responsabilidad también de producir alimentos para mi madre y para mi hermana. Entonces eso me daba de que tenía que hacer trabajos. Combinar la escuela con sí, entonces la agricultura. Pero tampoco nadie sabía quién me apoyaba, ¿no? Pues cuando eres pequeño, más que es jugar o alguna cosa, no es importancia ni la escuela, pero también el hambre es lo que también obliga a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, pareciera como envidia era los que tenían padre y madre, bueno, hacían pues la dupla para criar a sus hijos, pero cuando ya se separa padre y madre, entonces ya es otro diferente, bastante duro realmente, ¿no?
Sí, a pesar de los retos, siento que también eso brinda fortalezas, ¿no? Sí, obliga un poco a los niños a crecer un poco más rápido de lo estándar, pero mira quién eres ahora, ¿no? De hecho, bueno, también la edad avanza a veces, ¿no? Entonces, de que a mí me tocó también vivir en una situación un poco bastante duro, con las épocas de los 80. ¿Qué edad tenías tú? Yo ya tenía más o menos 18 años esas épocas, ¿no? Justo estuve en la época de adquirir mis documentos personales, todas esas situaciones. Ya, ¿no? muy complejo. Y bueno, fue fuerte la violencia en Ayacucho, muy fuerte, ¿no? muy duro. Yo me he escapado del campo, yo estuve en el campo, yo me he escapado porque hacían lo que se le llamaba liba. Ya. Y recogían a los jóvenes a la fuerza. Si no aceptabas, bueno, eras una persona muerta, ¿no? Entonces yo me había escapado a la ciudad y en la ciudad igual, también otro sufrimiento, no había trabajo, no había nada, absolutamente. ¿Fuiste del campo de Ayacucho a la ciudad de Ayacucho? Sí, me he escapado, sinceramente. ¿Y cómo vivías en la ciudad? Bueno, muchos, no solamente yo, sino que algunos familiares, mis primos, mis primas, también hacíamos lo mismo, ¿no? Y nos agrupábamos para buscar trabajos, no había trabajo realmente, mucha gente emigraba a la ciudad, pero teníamos que sobrevivirla. Bueno, soy uno de los que seguramente en 2, 3 oportunidades, algunos enfrentamientos, algunas cosas casi nos choca también, pero gracias a Dios nos hemos librado y bueno, seguimos. Qué fuerte. ¿no? Que era terrible, sinceramente, ¿no? Y bueno, mis propios paisanos en el campo me empezaron a buscar también, que tenía que integrarme. Gracias a mi hermana también me salvó, que yo estuve colaborando con el grupo armado en la ciudad. Y así me lo dejaron, ¿no? Entonces estuve buen tiempo en la ciudad, pero siempre de todas maneras con el espíritu del campo, con el espíritu de producir alimentos. Nunca he dejado de producir, cierto, ¿no? Me escapaba de la ciudad un rato, unos días, y sembraba, regresaba, así. Hasta que un poco que se tranquilice, se calma, pero también mis paisanos han sufrido muchísimo, han sufrido, han perdido sus animales, han perdido sus familias, etcétera. Bien bravo. ¿Y qué pasó después de esa época? Entonces, fuiste a la ciudad y después volviste al campo. Sí, como le digo, siempre estuve conectado con el campo. Bueno, también empecé a migrar hacia las vidas organizacional, que me interesaba mucho también, y ser dirigente campesino, pero un poco más local. Lógicamente es una construcción también, no es fácil. Entonces, de que había una organización, Federación Departamental Agraria de Ayacucho. Yeah. Entonces ahí me acogieron, ser parte, ahí empecé mi vida dirigencial. Bueno, como que desde abajo para arriba construyendo, ¿no? Entonces así. ¿Qué hacías ahí? Y bueno, nuestro rol era ser parte de la organización, conocer las normas, conocer las leyes, qué normas, qué leyes eran favorables hacia los campesinos, hacia las comunidades, ¿no? Entonces esas cosas compartíamos con las comunidades, pero era más gremial. Pero yo nunca dejaba ser productivo. Entonces, cada cierto tiempo venía a Lima, de mi región, Ayacucho. Ahí le encuentro la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, que no sabía que era ecología, que no sabía nada. Pero lo que te enseñó tu abuelo era 100% ecológico, supongo, o sí tenía un poco de... Pero esa es una teoría, no técnica, la palabra orgánica, ecológica, ¿no? Ajá. Pero eso no se hablaba en el campo. Ahora se habla ya de todas maneras, ¿no? Entonces era una sorpresa para mí que era eso. Ya, entonces siempre hay un local en Lima
de una asociación de profesionales de 2 universidades, creo que son. Ellos siempre escribían tipo folletos, también algunos materiales del tema de producción, y eso me gustaba comprarme. Entonces un día voy a visitarlo, se llamaba el ingeniero Melquiades, el director de eso. Entonces yo quería entrevistarme con él. Y me dicen de que espera un rato en la sala, espero, y entonces le encuentro una revistita pequeñita, ahí le encuentro Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú. Y me interesó muchísimo, ¿qué es esto? Y empecé a buscar teléfono, había teléfono ahí, entonces había cabinas por ahí. Entonces fui a llamarlo y alguien me recibe de que, ¿quién eres? Me identifico, yo soy de tal lugar. ¿A qué se dedican ustedes? Entonces ahí me explicaron la producción orgánica, ecológica. Entonces, pero ¿qué es eso, pan? Y me dieron dirección y así me integré, llegué a la oficina, ¿no? Ahí conversamos con el director ejecutivo y empecé a explicarme, me regaló un librito, creo que leí como 3, 4 veces ese librito para comprender el tema de agroecología. Y realmente de que me interesó. Y ya volví a mi región, a mi pueblo, con una tarea de organizar a los productores. Pero tampoco era fácil. Empecé a difundirla y me tildaron que era un loco, que lo estuve engañando a la gente. Pero ¿de dónde salía eso? Eso salía más que todo de los profesionales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, de INIA, de otros que yo estuve engañando a la gente, pero yo era un caprichoso también, definitivamente. Y como ya guiado con ese librito, todo, ya empecé a hacer las prácticas, ya más o menos guiando, había parte técnica en ese librito, y empecé a hacer investigaciones, sinceramente, pero no está escrito esas investigaciones que he hecho. Ya, y empecé a organizarlo, y llegué a organizar, pero era duro, no era fácil tampoco. ¿Para qué querías organizar a los campesinos en ese momento? Lo que pasa, estando en la Federación Agraria, yo fui a sembrar papa, como le digo, escapando en esa época del sendero, todo eso, ¿no? Y resulta de que llegué a mi casa, y mi mamá estaba ahí, le dije que mamá, he venido a sembrar papa. ¿Dónde vas a sembrar papa? Me pregunta. Entonces de que allá había un pedacito de terreno, ¿no? Ya preparada, barbichada, que le decimos. Entonces me dice que mamá, ya le sembró la papa, me dijo. Y fui inmediatamente a verla. Y ahí, bueno, de hecho que la papa ya estaba germinado, ya estaba en punto de crecer. Pero hay un bichito que se llama pequipique, que lo conocemos, ¿no? Son bichitos negritos, no le dejaba crecer para nada, absolutamente. Entonces, en ese momento, hasta ahí ya estaban iniciando utilizar. Yo utilicé también como en 2 oportunidades algunos productos agroquímicos. Entonces, de que me causó una sensación muy preocupante, porque había un montón que no dejaba crecer la papa. Regreso a la casa, le pregunto a mi hermana si había remedio. Me dice que no hay. Y le pregunté si algún vecino o algún familiar que nos podría prestarlo. No, nada, no tienen nada de eso, absolutamente. Entonces, remedio agroquímico en ese momento. Remedio agroquímico para matarlo al bicho. ¿Ya? Resulta de que me quedó en la mente, me quedó, no sé cómo, algo así en mi cuerpo, de que preocupación. Y no había forma que hacer. Pero tampoco no me preguntaron para qué quería yo eso. Tampoco lo avisé a ellos para qué también necesitaba eso. Y mi madre me dice, toma tu desayuno. Bueno, desayuné y después siempre ando con mi sombrero identificado, mi cultura, ¿no? Agarré mi sombrero ahí, en ese momento no estuve sombrero, pero tenía guardado mi sombrero, ¿no? Agarré mi sombrero, fui a cuidar mis vacas y en ahí con esa sensación de preocupado,
caminando atrás de la vaca. Y bueno, hay algunos árboles y arbustos cerca de mi casa, ¿no? Ahí empecé a cuidar la vaca, pero resulta de que hay una plantita que le llamamos campanilla, pero eso no está en todas partes, pero en esa zona sí hay bastante. Y choqué por casualidad con él. Y años, más o menos tenía unos 7 años, 8 años por ahí. Y mi abuelo empieza a correr la piojera de la vaca con eso. Ajá. Y eso me llegó a la cabeza. Y no demoré en pensarlo, nada, absolutamente. Empecé a coger esa planta, son frotitos, y es bastante duro, muy, muy agrio. Claro, amargo. Amargo, muy, 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 bastante amargo. Cogí lleno de mi sombrero, regresé a la casa, agarré el batán, empecé a molerla. Y tampoco me pregunta nada de eso, ni tampoco explico nada de eso, absolutamente. Ajá. Solo me preguntó, ¿dónde está la vaca, mi mamá? Ahí están. Yo voy panse ahí, ¿no, mi madre? A cuidar su vaca. Yo ya me quedé en la casa con mi hermana y a mi hermana le digo de que alístame estas cosas, pan. Un recipiente, agua, van, y después la mochila. Empecé a fumigar sin saber qué iba a pasarla. Ajá. Y he fumigado, más o menos a las 11 del día era eso. Y ahí, después de eso, más o menos a las 4 por ahí, empiezo a buscarlo. Continuaba el pulgón, el bicho en la papa. Ya bueno, hasta ahí sigo ahí. Ya anochece, día siguiente, antes que clare el día, fui a buscarlo. Me levanté de la cama, pam, directamente al experimento. Sí. Empecé a buscar planta por planta, no le he encontrado ni uno. Entonces, muerto por acá, vivo por acá, nada, ningunas, absolutamente. Y me sorprendió. Claro. ¿Ya? Y de ahí regreso a la casa, y empecé a preguntar a mi madre qué cosas podrían ser como esta planta. Ajá. Ella me dijo como 10, 20 cosas, tales cosas puede serla. Ajá. Y ese día, todo el santo día, me he dedicado a recolectar plantas. Empecé a armar procesarlo en 2 formas. Algunos haciendo hervir con agua y otros un poco molido, fermentado. Y ahí le dije, un poco que en mi cabeza saqué de que a por gusto se compra remedios mientras que estando estas cosas. Claro. Ahí empezó mi vida, pero como le digo, sin saber todavía ni orgánico ni ecológico, para nada, absolutamente. Qué maravilla. Pero también tenía una lección. Hay otro que le llamamos ojepagpa, le decimos, es el nombre quechua, ¿ya? Y es la cabuya blanca. Ya. Debe haber seguramente también acá. Más antes, todavía hace 2 años atrás de eso, 3 años atrás de eso, había trucha en el río, tremendas truchas, y había una piedra grande, y ahí se cobijaba y nadie podía capturarlo. No sé, tenía una ocurrencia. Ese cabuya empecé a chancarlo en esa laguna de la trucha, y la trucha empezó a marearse y salió al borde. Ahí lo capturé, los 3 truchas. Eso también me vino a la cabeza ese rato. Y con las mismas, era lejos más o menos, como 2 horas de caminata era. Fui caminando, recogí una buena cantidad de eso, empecé a chancarlo. Y bueno, yo no sabía todo el jugo que me saltó a la rodilla. A su madre, he sufrido duro. Doloroso, quemó. Se quemó, es cosa más que todo. A su madre, se ha hecho herida cuando estuve rascando. Ya. Es por eso que le digo, lecciones también te dejan. Ajá, este es el penco de cabuya, ¿no? Sí, sí. Ajá, que entiendo que tiene como una sustancia fuerte para sí, pero seguramente la piel. Hay que saberla procesarla, porque Claro. de eso sacan mucho, por ejemplo. Y entiendo que se curte cueros con eso también, ¿no? Muy posiblemente, pero hay un campesino que ha sacado como 12 productos de eso. Sí. Y al final ha sacado un alimento balanceado para coyes.
pero también se prepara chicha, ¿En se serio? prepara licor. Huanta es una de las provincias de Ayacucho, ¿no? Ajá. Y ahí se prepara, hasta ahorita se prepara chancaca, dulce. Ajá, ajá. Y eso compro, por ejemplo, yo bastante para consumir porque es una cosa natural. Y el animal, pero también utilizo para otra cosa, por ejemplo, para desparasitar los animales. Los bichos internos de los animales limpia, toditito. Y tengo una pregunta, porque acá diferenciamos dos, ¿no? Tenemos el penco que da cabuya y el agave americana, que le decimos penco azul también, de donde se saca el chaguarmishki. Exacto. Igual tienen los dos. De eso estoy hablando. Ajá, ese azul que se saca dulce. Dulce, claro. Ajá. Eso estoy hablando. Y de ese también se saca cabuya, también se saca fibra, ¿o no? Se saca también fibra. Ajá, sí, se saca también fibra. Ya, ahora entiendo. Eso es más o menos. Ajá. Entonces he sufrido duro también con eso. De hecho que está solamente en mi memoria, no he escrito eso. Ajá. Me piden escribir, pero no lo he escrito. Soy un poco ocioso también. Entonces hacías estas exploraciones solo por el placer de conocer y de tener los recursos. Eso me interesó mismo. muchísimo. Qué lindo. Muchísimo me interesó y empecé a hacer todo ese trabajo realmente, pero también no podía quedarme en el campo. No, seguía todavía las amenazas pero no solamente ya de senderos, sino que también del ejército, unos serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, cada tiempo en tiempo, pero ahí apareció ya cursos de agroecología, ya varias cosas, me integré solo a AMPE, ya me llamaban como eventos como esto. Espera, ¿qué es AMPE? Ajá, AMPE es la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú y estamos en 20 regiones del país. Perú tiene 24 regiones, somos pequeños agricultores organizados, pero la estructura es AMPE, es la organización nacional, le llamamos organización madre, pero también en las regiones tenemos asociaciones regionales. Ellos integran a los productores en cada una de las regiones, de esa manera conforman AMPE Perú. ¿Cuánto tiempo lleva AMPE de creación? Este año vamos a cumplir en mes de junio 27 años. Sí, ya tenemos buenos años, cierto, pero seguimos en el proceso de... A otros no les gusta el proceso, pero el proceso es importante también, definitivamente. Noche a la mañana no se puede hacer nada. Pero también es un esfuerzo de cada uno de nosotros organizarnos, mantener, siempre estamos vivas, definitivamente. Tenemos cosas altibajos, como también nuestras bases, pero estamos ahí siempre presente, referente a nivel nacional. La organización tiene una herramienta de gestión que es plan estratégico. Ahora últimamente tenemos del año 2022 al 2030 actualizado nuestro plan. Este plan hacemos siempre participativo y descentralizado. Bueno, Perú tiene costa y reserva, y son diferentes definitivamente, y cada uno tiene sus potencialidades, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus necesidades. Entonces hay que recogerlo todo eso para ponerle en eso. Y está en 5 ejes temáticos. El primer eje es eje productivo, que le llamamos. Ahí más que todo nos dedicamos al fortalecimiento de capacidades productivas. Y tenemos, le llamamos promotores agroecológicos, líderes en agroecología, demostrativos, que muchísima gente visita, a muchísima gente enseñamos en esos campos demostrativos, inclusive a profesionales, estudiantes de colegios, escuelas, universidades, ¿no? Esa es nuestra gran potencialidad que tenemos. No es mucho, pero sí tenemos eso, es una gran fortaleza que tenemos en esa parte. Pero también tenemos eje de incidencia política. Nosotros estamos muy activos
en hacer propuestas de normas, leyes, ¿no? Y varios logros que tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, es la ley 29.19.6, que promueve la agricultura orgánica y ecológica en el Perú. Aparte de eso, hay la ley de la pequeña agricultura familiar. Últimamente, en 2019, logramos 2 leyes. Uno de los leyes 1933, ley que reconoce el sistema de garantía participativa para la certificación de productos orgánicos ecológicos en el Perú. También todo es un proceso, estamos ahí en ese proceso. Efectivamente, mañana voy a explicarlo un poco cómo venimos trabajando, cómo estamos organizados en eso. Aquí en el Encuentro Nacional de Sistemas Participativos de Garantía. El otro que hemos podido lograr también, la ley 31.11.1, la ampliación de la moratoria, no la introducción de semillas transgénicas al Perú. Con eso venimos permanente. Ahorita nuestro gobierno realmente, bueno, siempre ha sido también, pero no era tanto como ahora. El Congreso de la República, el Ejecutivo está al servicio de las grandes empresas, empresas transnacionales. Tenemos un ministro que promueve los transgénicos. Entonces ahí seguimos peleando, seguimos luchando. En estos momentos estamos en eso. Es una tendencia mundial, ¿no? Sí, definitivamente son intereses grandes, ¿no? Y yo quiero hacer un paréntesis porque lo que está pasando aquí y de manera mundial también es que como hay cada vez más conciencia sobre los efectos de los transgénicos en el cuerpo, en la salud y todos estos riesgos, las grandes empresas están tratando de hacer ediciones genómicas, cambiar del nombre para que, a pesar de que es una tecnología muy parecida, donde todavía no sabemos qué efectos ecosistémicos puede tener, con un nombre diferente, ingresar a las legislaciones para escaparse de las leyes antitransgénicos. Entonces, quería mencionar esto como cota porque es una amenaza que tenemos en Ecuador también. A pesar de que Ecuador es libre de transgénicos, se están cambiando los nombres para que puedan ingresar. Pero también igual está pasando en el Perú, entonces es cierto, definitivamente. No tenemos experiencia en el Perú sobre el tema, pero sí hay informaciones de México, del mismo Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de otros, ¿no? Que es un producto contaminante. Nosotros somos muy orgullosos de nuestra biodiversidad. Tenemos papas nativas, ¿no? Maíces, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un gran riesgo, pero el otro riesgo es de que esta semilla no es igual que las semillas nativas que puedes cosechar, guardar, seguir produciendo. Exacto. Sino que es una fabricada, en otras palabras, en un laboratorio y que sale con todo su paquete y que genera totalmente la dependencia de los agricultores. Entonces son varias informaciones, entonces que estamos en eso, pero también aparentemente los especialistas o los técnicos nos dicen de que va a ser controlado, que no va a ser, pero en Estados Unidos mismo, en México, en Chile y en todas partes tiene problemas, sabemos eso, entonces sí. Eso no podemos dudarlo, pero también a través de las polinizaciones van a contagiar a esos productos. Entonces todo eso es nuestro sustento para defender y seguiremos defendiendo seguramente. Hace poco como AMPE hemos recolectado miles de firmas y estamos en proceso de presentar al Congreso. Somos tantos que nos oponemos a esto por estas razones. Pero también se están sumando. Justo estos días, el próximo martes, Convención Nacional Agrario está haciendo un debate con especialistas. Entonces, se han sumado también varias organizaciones y creo que hay que hacer fuerza y estamos también un poco, como quien dice, impulsando que los consumidores también tienen que tener voz. Sí. Entonces, estamos en eso, y eso es lo que hacemos en esas cosas, y de hecho, como le digo, tenemos varias normas, varias leyes que hemos logrado. Cierto de que no está implementada muchas veces, también tenemos descuidos como organizaciones o como dirigentes también, ¿no? El otro es que
fortalecimiento organizacional. Eso está incluido en nuestras bases regionales. A través de nuestras bases lo invitamos a los productores, productoras que pueden integrarse, pero lógicamente es voluntariamente también, ¿no? Entonces nos abocamos a eso. Y de hecho que también los productos orgánicos, ecológicos o naturales, o lo que sea, biológicos, por sí mismo también va creciendo y van dando importancia los productores, también los consumidores. Entonces eso nos también ayuda algo que integrar mayores socios, socias. Uh-huh. Tenemos el eje de articulación al mercado, pero el principal objetivo de AMPE es la seguridad alimentaria con soberanía. De hecho que hay excedentes. Eso es lo que ofrecemos hacia los mercados. Tenemos buenos innovadores e innovadoras. Y hay más o menos estamos llegando también a hacer las transformaciones primarias. Entonces, para dar el valor agregado de estos productos, ¿no? Lamentablemente el campesino hace tanto esfuerzo con propios esfuerzos propias de su familia, del esposo, esposa, hijos, pero sigue siendo pobre. A pesar que tenemos tantas riquezas, la biodiversidad, etcétera, etcétera, que no está en la agenda de los gobernantes, ¿no? Uh-huh. Y no apoya el gobierno de turno definitivamente. Entonces, de que somos esclavizados de los intermediarios, llamados intermediarios, pero no solamente nosotros, sino que también los consumidores. Uh-huh. A nosotros nos pagan poniendo precio ellos, nosotros no ponemos precio. Y ellos ponen el precio al consumidor también. Al consumidor cuatroplican, quintuplican el precio. ¡Qué locura! Ese es el sin sudar. Ellos, la gran mayor parte se llevan ¿no? el trabajo y el esfuerzo del campesino. Entonces, en nuestra modalidad estamos trabajando, todavía no tenemos logros, pero sí una articulación corta del productor al consumidor, pero ya tenemos buena experiencia, entonces eso vamos a avanzarlo. Y para eso nosotros también somos parte, pero no solamente parte, sino que promovimos el sistema de garantía participativo. Uh-huh. Tenemos un reglamento técnico de la producción orgánica donde que nos exige que los productos orgánicos, ecológicos, biológicos tienen que estar certificada. Lamentablemente, a nosotros el gobierno, el Estado nos controla, pero a los convencionales que pueden echar 2-3 veces un veneno que no es alimento, a ellos no les dice nada absolutamente. Es un absurdo que los orgánicos y los ecológicos tengamos realmente que hacer el esfuerzo de contratar o de generar sistemas para certificarnos cuando quienes están dañando el ambiente no. Es una exactamente. Locura. Entonces eso trabajamos como AMPE, pero nosotros somos está estructurado también en más o menos en 3 niveles. Uh-huh. Pero espera, para recapitular, son estos 5 ejes. El uno era como la formación en territorio y los ejemplos en territorio, la otra es la incidencia legal, incidencia política, la otra era comercialización. Sí, pero estoy en esa línea. Entonces tenemos... seguimos en ese eje. Sí, tenemos un Consejo Nacional del Sistema de Garantía Participativa que AMPE preside. Éramos 3 organizaciones, un ONG que también con carácter nacional y una asociación de consumidores. Pero después ya, más abajo son consejos regionales. No. Está integrado por instituciones públicas privadas, participación también de los productores y en algunos casos consumidores. Entonces ellos sí directamente también hacen la certificación ya. Más abajo de esto está núcleos locales, lo llamamos, ya es una organización de productores propiamente. Yeah. Entonces ellos también tienen su junta directiva, tienen un evaluador y hay unos manuales para instruir a ellos, pero también tienen que cumplir las informaciones, todas esas cosas. Entonces el proceso de acción ellos hacen, pero el Consejo Nacional está dedicado a hacer esos temas de incidencias, asesoramiento, ¿no? Esa es su labor. No certifican ellos, no certificamos nosotros. Fantástico. Entonces ese es el proceso de esta certificación.
pero también como AMPE tenemos una marca colectiva que se llama Frutos de la Tierra. Entonces, con eso a nuestros socios y socias lo garantizamos, lo reforzamos, la garantía. Entonces, eso ha ganado, hasta 2019 hacíamos ferias, festivales nacionales, donde que hacíamos conocer, por ejemplo, tantísimas biodiversidades que no conocían en gente de Lima. Entonces, hemos hecho bastante avance, bastante trabajo, ¿cierto? Pero también eso hay que cuidarla, porque también empezó a crecer el interés de los consumidores de la producción orgánica, agroecológica. Entonces no falta gente mala, recogen cualquier producto, ponen el nombre. Ahí hemos tenido bastante, en algunos casos, coincidencias también con SENASA, y lo ponen. Por ejemplo, en un caso específico me contaron por ahí, hay un mercado grande en Lima, que se llama Santa Anita, de ahí recogen tomate y ponen un nombre orgánico y al consumidor venden en 16 soles el kilo. Y normalmente el tomate convencional. Nosotros desde Cajamarca llevamos tomate, o desde Cusco llega tomate certificada, producida naturalmente, con muchísimo cuidado, acuerdo a la norma, llega con 6 soles a Lima. Entonces ahí empiezan a satanizarlo un poco de que el producto orgánico, que el ecológico es solamente para personas adineradas, a nivel A, nivel B máximo, pero más abajo no tienen capacidad de comprar. Pero hemos hecho hace poquito estudio de mercado, estudio de ferias con el CIP, ¿no? Y IDMA, nosotros también participamos los 3 instituciones. Ahí encontramos, lógicamente esa investigación o ese estudio era en las regiones, no era en Lima, ¿ya? Pero inclusive aparece en ese estudio el costo de producto orgánico ecológico por bajo del convencional. Ajá. Entonces eso Qué es realmente el estudio. Pero también ahí tengo que recalcarlo de que la producción orgánica ecológica, el costo de producción es totalmente bajo, porque no utilizamos insumos locales como habría hecho con no. Por ejemplo, hay muchos, ya hay estudios. Por ejemplo, hay un campesino que ha hecho una investigación con molles, no sé si le conoce, para controlar el gorgojo. El campesino ha controlado 100%. ¿El gorgojo en maíz o en qué? En papa. En papa, también. Gorgojo de los Andes, ¿no? Pero nadie creía al campesino con las hojas del molle. Yo utilizo la pepa. La pepa, yo conocía que la pepa también tenía sus propiedades. Claro, tiene dos modalidades. Uno es para chicha, que es dulce, bastante dulce, sí. Pero después ya propiamente cuando lo chancas la pepa es bastante agrio. Entonces eso yo utilizo para Perdón, pero porque las chichas también me encantan. Claro. ¿Y cómo es el fruto del molle, el fruto fresco del molle con el que se hace la chicha? Cuando está madurito, eso tiene dulce. Cuando lo pones a la boca, ese pipita, es como caramelo. Pero cuando termina, ya más abajo, más adentro, eso ya es agrio, bastante amargo. Entonces, pero el campesino ha hecho con hoja, no con la pepa. Entonces nadie creía. Pero hay una doctora, Carmen Felipe, que es asesora de nosotros. Ella es profesora en la Universidad de La Molina. Ella ha hecho un estudio ya científico, ha repetido lo que ha hecho el campesino. Ella lo controló al 92% al gorgojo de los Andes en la papa. Con eso confirmó todo eso. Entonces, muchas veces cuánta gente, los llamados locos, hacemos todas esas cosas también, ¿no? Entonces, no está escrita, nadie sabe. Pero es la verdadera ciencia de la práctica, ¿no? Entonces, de decir, a ver qué funciona, qué no funciona en el tiempo. ¿Qué más científico que eso? Exacto. Entonces, de que al utilizar todas esas cosas abarata totalmente el costo de producción. Claro.
porque tienes en la mano, lógicamente, ahí sí ya recomendamos que hay que cuidarla también, sosteniblemente hay que usarla. Claro. Por ejemplo, yo trabajo con microorganismos benéficos, pero capturando en el mismo lugar, ¿no? Y eso no me cuesta nada, más o menos me cuesta preparar con todo, unos 250 soles con todo ya para 5 hectáreas. Y eso yo comparto con los campesinos. ¿Y eso cuánto tiempo te dura? Bueno, eso te puede durar un montón. Por ejemplo, durante todo el año me dura a mí. Ajá. Sí. Y bueno, he hecho varias otras cosas también. ¡Qué lindo! que no podría terminarte seguramente. Por ejemplo, la polilla de la papa apareció acá en Ecuador. Entró al Perú. Es una situación terrible. Pero en mi locura yo empecé orine humano, empecé a juntar repartiendo baldes a mis vecinos, Ya. pero para reemplazar la urea, no para controlar la polilla. Y al final salí controlando la polilla. Y en algún momento inclusive le dije de que no, todo un orgulloso, vean mi chacra. Es verdad, por ejemplo, mis semillas están por ahí, es tranquilo, no pasa nada, lo he controlado. Qué maravilloso. Eso no me cuesta, definitivamente. Me cuesta un poco de tiempo de trasladar algunas cosas. Claro. Tiene un olor bastante fuerte, ¿no? Claro, claro. Pero ¿cuántos de los campesinos eso usan para otras cosas? No para controlar plagas o así, ¿no? Claro, y finalmente es un líquido que ha estado por millones de años en la tierra en una correlación con las plantas. Exacto, pero no es, por ejemplo, los venenos, ¿no? También aparte tienen un olor, es un riesgo, ¿no? Ajá. Eusebio, y ahora me surge esta duda. ¿Ves que las papas nativas tienen ciertas fortalezas frente a estas plagas? Sí. ¿O que pueden ser más vulnerables? También hay vulnerables, sí. Bueno, pero también es dependiendo. Por ejemplo, en este manualcito habló mucho del suelo. Eusebio nos acaba de compartir un manual muy enfocado para campesinos, hecho dentro de AMPE, donde hay como muchos tips sobre el suelo, sobre cómo fertilizar, sobre bioles. Entonces, de eso nos está hablando ahora y ojalá nos pueda compartir algunas cositas que están en este manual también. Sí, de hecho, por ejemplo, en Huánuco es bastante referente en la producción de papas nativas. Ajá. Hay muchísima cantidad de papas nativas, pero también cuando empezaron recién la etapa de transición, empezaron a producir más o menos hasta 7-8 toneladas por hectárea las papas nativas ellos. Y ya bueno, se habla en la producción orgánica, ecológica, la sostenibilidad, eso es lo que mucho hablamos nosotros. Entonces, de que hoy en el día están llegando hasta 40 toneladas. Y bueno, ese papa ya viene a Lima con un costo de 5 soles, 6 soles, entonces es a largo plazo, a mediano largo plazo, es totalmente rentable. Porque se mejora el suelo. Porque se mejora el suelo. Por ejemplo, mi chacra es como esta mesa que era, no tenía árboles, no tenía nada. Yo tenía que introducir árboles foráneos. Ya, y ahora ya no tengo espacio. Y produce más que nunca, seguramente. Y ya no necesito insumos como guano, esas cosas ya no necesito. Ya el suelo está muy excelente. Más bien ya tenía que hacer otro tipo de control, definitivamente. Más que control es la parte técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, las papas empiezan a crecer muy alto, porque hay muchísima potencia en el suelo, y después empiezan a doblarse. Ajá. ¿Qué haces con eso? Eso es lo que estoy viendo, pero eso es la parte técnica que hay que distanciar. Ajá. Planta a planta. En ahí también he hecho trabajo. ¿Y ustedes también aporcan? Porque no, definitivamente hay que aporcarla. Hay que aporcar. Por ejemplo, yo tengo una no sé si es experiencia, pero una anécdota. Empecé la asociación de cultivos. En una chacra empecé a sembrar uyoco, ¿lo conoce? Ajá, aquí meyoco le decimos. Creo que sí, con haba. Ajá. Bueno, tradicionalmente se siembra más o menos en 15 centímetros cada planta a planta. Y ese mismo le he hecho, pero con compost esa vez, y asociado con haba. Bueno, en follaje, uyoco le he cruzado
planta a planta totalmente, y cargado tierra, igual hasta 40 hijuelos logré, pero sí muy cargado desde abajo hasta la cabeza. Wow. No podía levantarlo definitivamente. Una cosecha excelente. Mucho mejor en asociación que solo Sí, el melloco, entonces. sí, pero he tenido problemas con el yoco. Era como las hueveras del pescado, chiquitititos. Ajá. Entonces le benefició más al haba. Solamente haba, decepcionado con el yoco. Pero no, como digo, te decía que era un caprichoso de muchas cosas. Por ejemplo, todo eso hacía cuando me criticaban, ¿no? Para demostrar que no era así. Y en ese mismo chakra, con la misma insumos, porque también tenía que estudiar por qué pasaba esas cosas. Uh-huh. Le he distanciado surco a surco más o menos casi 80, 90 centímetros y planta a planta hasta 50, 60 centímetros, haba separado, uyuco separado. Uh-huh. Ahí logré que uyucos salgan enormes, tremendos como la papa realmente. ¡Wow! Entonces eso ya era parte técnica, ya no era parte, ¿no? ¡Qué lindo! Entonces así, bueno, también he hecho varias cosas, avena con tarwe, cebada con tarwe, por ejemplo, con cebada con tarwe. Acá le decimos chocho, por si acaso. Ah, claro, sí, ¿no? Sí, también allá hablan en algunos lugares chocho, ¿no? Ah, sí. Entonces eso, por ejemplo, me ha, no tanto, casi me ha duplicado, pero casi 150% de cosecha he cosechado. Oh. Cebada bastante grano, tarwi también, ¿no? Qué bien, igual distanciados. ¿O? Bueno, eso así, en boleo le sembré. Al boleo. ¿No? En boleo sembré, pero el resultado me ha dado. ¡Qué maravilloso! ¿No? Entonces, así cosas. Entonces, eso me permitía demostrar a esos profesionales que lo que me criticaban, lo que me decían que estuve engañando a la gente, para demostrarlo, ¿no? Ajá. Y así. Entonces, cosas, ¿no? ¡Qué que como te digo, maravilloso! no podríamos terminarla, pero quiero volverlo a la organización. Ajá. Entonces, de que por último, hemos agregado en esta última, ¿no?, el eje cambio climático. Ajá. Esa es nuestra gran amenaza para nosotros. Entonces, estamos ahí trabajando, buscando alianzas, más que todo un poco difundiendo qué se puede hacerla, ¿no? Y también un poco haciendo la incidencia, pero es bastante fuerte, bastante duro, ¿no? Entonces, el cambio climático no es solamente falta de agua o falta de lluvia, sino que también hay excesivas lluvias. Claro. Viene con granizadas, con heladas, inundaciones. Una crisis de extremos que en algún momento, impredecible. ¿no? Sí. Pero también viene con enfermedades para los humanos, para los animales, para las plantas. Aparecen nuevas plagas, etcétera. Es un montón de la amenaza. Entonces, estamos en eso justo ahora. Con un estudiante estoy haciendo, va a hacer su tesis, va a ser una investigación en el cambio climático. Uh-huh. Pero tenemos campesinos, más que todo personas edades, que saben cómo. Ellos hacían, sí había siempre también estas cosas más antes, pero ellos sabían cuándo sembrar, dónde sembrar, por qué sembrar. Uh-huh. Todas esas cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, estuve en Bolivia, había un campesino, ha hecho un estudio de cómo va a ser la lluvia, y han hecho las comparaciones con una especialista de una universidad, no me acuerdo el nombre de la universidad, que ellos decían de que no va a haber lluvia, pero el campesino, por esto, dos cosas le tomó. Hay un cacto, no sé qué le llaman, pero nosotros corpincho le decimos, yeah, con las flores de ese cacto. Él ha dicho de que va a haber poca lluvia, sí, pero va a haber un poco tarde, pero tampoco no va a ser mucho, sino que un poco más o menos será un mes y medio, no va a haber más tampoco. ¡Qué locura! Ya. Y pero también con el aullido del zorro, también dijo de que ahí aprendí de él,
cuando aúlla un zorro, cuando va a haber buena o extensa lluvia, es largo. Pero cuando aúlla el zorro bastante corto, es corto. Entonces hay conocimientos de esos, entonces eso es lo que vamos a hacer, investigación, vamos a identificar esas personas y eso no está escrita, eso nadie reconoce, entonces pensamos hacer algo de eso sobre el cambio climático, ¿no? Es maravilloso. Entonces estamos en eso, esos son las actividades de AMPE Perú. Ajá. Y bueno, de hecho que también complemento, hay muchas otras cosas, pero también nos sentimos bastante potente es justamente con esos conocimientos, todas esas cosas, porque la agroecología no es simplemente producir o reemplazar algunos insumos químicos con algunos abonos naturales, sino que también todo un conocimiento, es toda una historia, es también compromiso, definitivamente. Uh-huh, uh-huh. Yo quisiera indagar un poquito más en la parte técnica, porque me contabas que antes hacías bioles y que ahora los microorganismos son lo máximo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, para que puedas explicar un poco a nuestra audiencia? Bueno, sí, pero también realmente como los profesionales van especializando, eso es lo que también hacemos los campesinos de todas maneras, ¿no? Entonces yo empecé aprendiendo a preparar biol, preparar compost. Uh-huh. Ya, entonces, pero también es parte del estudio, definitivamente. Eso hacemos. Yo tengo un compañero en Ayacucho, se llama Benigno Gutiérrez, en Huanta. Con él hacemos la dupla para capacitar a otras personas en su chacra de él, uh-huh, in situ, enseñando nuestros productos, cómo se prepara, todas esas situaciones. Con él nos preparamos, muchos otros, ¿no? Nos preparamos con la tecnología de Costa Rica en módulos, ¿no? Entonces a nosotros nos enseñó, por ejemplo, de que preparar el M5, le dicen, que es biocidas para controlar. Entonces mi amigo, mi paisano, ya habla de biocidas, o sea que M5, ya él habla de M6 ya, porque le incorporó otras cosas a eso, uh-huh, ¿no? Y más efectivos, ¿no? Entonces, ahí empecé de que, aprendimos, nos enseñaron cómo capturar, dónde encontrar, cómo preparar, todas esas cosas, ¿no? Entonces empecé a preparar, realmente, y sacando los costos también, como le digo, de que es totalmente barato, uh-huh, ya, y nosotros nos enseñaron con un insumo que es maíz, pero ahí la cebada tiene microorganismos, y eso lo encontré en el campo trabajando, y ya le incorporo cebada, le incorporo haba, le incorporo varias cosas. Cuéntame, ¿qué más tiene tu mezcla de microorganismos? ¿En qué se basa? Bueno, ese es parte del insumo del microorganismo, ¿no? Ajá, pero ¿qué más tiene acá? Yo conozco a los guardianes de Mashpi Chocolate que integran melaza, por ejemplo. Claro, se integra, lógico, sí. Claro. Entonces los microorganismos, melaza, pero tú integras ¿qué parte de la cebada? ¿El grano o la hoja? El grano. El grano molido. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? Sí, pues la melaza, yo no tengo melaza, pero te decía del chancaca de caboya, eso lo pongo ahí. Y hay que hacer fermentarlo. Ajá. Y bueno, pero la cosecha, ¿por qué le dije el biol? El biol es excelente cuando sabes prepararlo también. Y mucha gente no preparan como tal. Y después dicen que esto no sirve, ¿no? Uh-huh. Pero es muy, muy interesante el biol. Lo que pasa el biol, su cosecha es más o menos hasta 45%. El 60% casi se desperdicia definitivamente, porque es con el excremento fresco de la vaca, todo eso. Entonces para la mochila ya no da. Uh-huh. Entonces se desperdicia. Y mientras el microorganismos, el 99% cosechas. Ajá. ¿Ya? Y es más potente también, aparentemente. Ajá, qué interesante. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, incrementamos cosas, pero lo que tienes en la mano, lo que tienes en la casa, lo que tienes en la comunidad. Entonces, eso es lo que hacemos. Y ahí lo dejé al biol.
Pero también más antes preparaba compost o todas esas cosas que hay que estar al día, entonces, pero también cuando traslado este compost ya procesada, preparada a la planta, consume la planta y después ahí muere, desaparece. Entonces ahora yo he aprendido y es hacer compostado en el mismo chakra. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, los guanos extiendo en la tierra, pero también los restos de las cosechas, etcétera, etcétera. Es un proceso largo, definitivamente. Entonces empiezo a voltear si es con tractor o con yonta. Ya. Empieza a procesarse en el mismo campo. Y ahí aparecen los lombrices, ahí aparece una serie de cosas. Y eso estoy hablando acá en el manual, microorganismos benéficos del suelo. Entonces ahí empiezan a procesar. Y el suelo está bastante activo, bastante viva. De hecho, que por ejemplo la gallinita ciega que muchísima gente odia, porque cuando ya no tiene alimentos, él empieza a chocar con las plantas también. Yeah. Pero su proceso de él, su participación en el suelo de él, que no le pagas a ellos definitivamente, ellos te ayudan. Por ejemplo, yo tengo miles y miles de lombrices que no lo he introducido, sino que cuando le incorporas los insumos, la comida de ellos, entonces aparecen solos. No sé de dónde vienen, no sé cómo vienen, pero ahí están. Qué maravilloso. Entonces eso ya me permite cortar el tiempo, me permite de que ya no estar ahí que se va a malograrse, que se va a quemarse, todas esas situaciones, sino que ya se procesa. Lo que sí hay que dar la humedad, sí es cierto. Entonces ahí están ellos. Qué ganas de ir a conocer tu chakra. Eso es el proceso que te ayuda a mejorar el suelo biológicamente, químicamente. Entonces ahí tienes el suelo viva, no hay desconfianza en eso. Ahorita, hace poco, en mes de enero, en mi pueblo y en otras regiones también, hubo helada, tres noches. En el contorno de mis chakras ha quemado a la papa. Gracias a Dios mío no le ha tocado. Bueno, dicho que varias cosas, ¿no? Y es más resistente, pero también he hecho la prueba. Por ejemplo, las papas nativas, yo tengo todavía más o menos algo de 70 variedades de papas. Pero 70 variedades de papas. Sí. Entonces eso empecé a seleccionar por variedad. Eso he hecho hace un buen tiempo y mi madre me dijo que no lo haga eso. Bueno, yo como te digo, un poco rebelde, terco, empecé a hacer, pero también quería saberla, ¿verdad? Entonces, lo que me decías de que hay papas o plantas resistentes a la helada, a las enfermedades, a las plagas también, y algunos son muy susceptibles también. Empezó a malograrse otros. Entonces ahí me he dado cuenta, sí, efectivamente, ese conocimiento que me dijo mi madre, no era por gusto, sino que sabiendo, ¿no? Pero yo quería comprobarla. Entonces, de que lo llamamos chajoro, esa es la palabra quechua, juntos, todos. Entonces, cuando siembras una variedad acá, otra variedad acá, otra variedad acá, otra variedad acá. Todo junto. Entonces, inclusive al florear una maravilla de diferentes colores. De diferentes y entonces hojas. Se protegen entre ellos. Ahí aprendí, sí, efectivamente se protegen entre ellos. Entonces, en monocultivo no pasa eso. Claro. Cuando hay una enfermedad o cuando hay una plaga, arrasa con toditos, ¿no? Claro. Esa es la agroecología más o menos, pero hay que seguir aprendiendo, ¿no? ¿Se cruzan las papas o sí mantienes la variedad normalmente? Sí se cruzan. Por ejemplo, yo empecé habas, por ejemplo, ya, sí se cruzan. Creo que empecé con algo de 20... Creo que no son variedades, son icotipos de habas. Y llegué hasta 50 variedades, icotipos de habas. He ido a un concurso de una feria, una señora por un color que me ha ganado. ¡Qué locura! Es una belleza. Sí. Es una maravilla. Entonces, con eso yo estoy entusiasmado, muy enamorado a eso. Porque me hace pensar un poco, aquí en la red de Guardianes de Semillas,
teníamos una de las características de una buena semilla es que responda a la variedad. Entonces dice, si te venden un tomate amarillo, que sea tomate amarillo. Pero en el cultivo agroecológico también está esta riqueza de la diversidad. Definitivamente, es decir, ¿no? si siembras tan diverso, probablemente vas a tener una mezcla de algunas variedades y también hay riqueza en eso. Entonces nos hace como repensar el mercado de las semillas campesinas, de decir, bueno, si es que puede ser un poco más flexible, esperando que estas... O sea, es más fuerte una semilla que es más diversa a una que necesariamente responde a la variedad que tú quieres o que te... Claro, puedes generarlo, puedes crearlo también. Por ejemplo, los cruces, sabemos de que las plantas es como el humano, ¿no? Entonces los polinizadores nos ayudan a eso. Pero claro. ¿quién se da cuenta de eso o quién valora eso? Muchas veces en el campo no sabemos. Hay cosas, por ejemplo, en una comunidad había una palta, tremenda palta, dice, no, creo que le vi, pero no me he fijado bien. Entonces hay una locura de que sembrar palta con fines del mercado, ¿no? Todo el mundo sembraron palta y entonces ese palta no daba fruto. Y en algún momento su dueño, creo que de una comunidad, le dijeron, ¿para qué sirve esto? Lo bajaron con un motocerrazo, no había palta en entonces era el macho que abastecía toda esa cuenca. No puede ser. Entonces recién ahí se dieron cuenta que verdad pues había sido así, ¿no? Entonces igual es la papa, igual es el otro, ¿no? Ajá. Entonces eso nos ayuda, pero al echar el veneno lo arrasas con toditito esos polinizadores. Claro. ¿No? Entonces son cosas que hay mucho que hablar, de hecho que es cierto en acá. Por ejemplo, yo tengo también a él siempre lo halago también, pero tenemos varios de esos, ¿no? Otro loco que inclusive toda la población ha odiado, se llama Santos Penida, él está en Abancay, tenía 1 hectárea de terreno. Es una ladera, él ha hecho trabajar a través de los andenes, es 1 hectárea, pero lo importante de él era su agüita propia. Y le dijeron que era un ocioso, que no sé cuánto, no sé qué el otro, pero él tapó los oídos, cerró los ojos, inclusive sacrificó a sus hijos no mandar a las escuelas, al colegio, y hasta que se lo acomode bien, ¿no? Y él tiene 1000 cosas en ahí. Creo que tiene algo de más de 40 variedades de papas, tiene cuyes, tiene de todo, su trucha tiene de todo, ¿no? Y por ejemplo, normalmente no hay ciruelos por ahí, él lo tiene tantas variedades. Él empezó a crear también semillas de hasta 12 variedades de tomates, por ejemplo. Qué locura. ¿Ya? Y ahora tiene en su finca, en ese 1 hectárea, aunque me han dicho que ya compró más, tiene su propio restaurante, tiene su propio hotel. Es un gran empresario campesino, definitivamente. Y todos los días va gente a verlo, a consumirlo. Entonces, hay cosecha plata, como quien dice, ¿no? Pero no se quedó también ahí. A sus hijos empezó a educarlo. Uno de ellos le mandó hasta Estados Unidos. Ahora son profesionales. Tiene 2 hijas, creo que mujeres. Una de ellas dice que es en administración de empresas. Ella está a cargo de todo eso. Qué lindo, qué legado. Y así, pero en algún momento hablamos, él llevaba a la ciudad, más o menos está a 40, 50 minutos de su chacra a la ciudad. Los sábados, a Abancay, lo llevaba a la feria los sábados o domingos creo que era, ¿ya? Pero en ahí, dice, de 1 hectárea vendía más o menos en un mes hasta 5,000 soles, que un profesor ganaba 400 soles al mes. Entonces, hay riqueza, definitivamente. Es una diferencia enorme. Enorme, definitivamente. Qué lindo tiene ejemplo. Miles de flores, tiene de todo, definitivamente. Claro, cómo la diversidad puede generar tanta abundancia, ¿no?
De hecho que es una locura, ¿cierto? Sí. Pero de un loco que construye, no de un loco que sí. destruye, definitivamente. Sí. Y además que hay tantas otras riquezas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a medirlo en lo económico, que ya es parte de, pero esta otra riqueza de vivir en la naturaleza, de poder ver pájaros, aves todos los días y bichos y convivir y saber que uno está regenerando ese territorio en vez de degradándolo, me parece entonces como de que muchas tan veces valioso. Hay un dicho de que al ver empiezas un poco, ¿no?, cambiar, y al consumir empiezas a saborear, y pero cuando alguien te dice poco o nada importa, por ejemplo así en los lugares cerrados con unas láminas, no creo que puedas convencer tan fácil a la gente, ¿no? Sí, hay que experimentar. Pero en el sitio sí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto en como AMPE en 2 regiones. En Ayacucho estamos capacitando, formando 30 jóvenes. Ya son jóvenes, algunos profesionales, pero mayormente están las mujeres. Y eso es una potencial también de las mujeres, ¿no? Y yo le llevé a su chacra de mi amigo, le ha hecho cambiar mucho, ha visto le ha enseñado todos sus insumos, cómo se preparaba, que era tan fácil, que era barato, que no sé cuánto. Regresaron con otra emoción los chicos, empezaron a formar sus grupos y ahora ya están empezando a practicar. Entonces, eso es lo que hacemos en agroecología realmente. No es que solamente hablamos, ¿no? En práctica lo enseñamos y nos gusta eso. Yo quería dejar ya AMPE, pero ya había terminado mi periodo. Entonces yo ya estuve diseñando esas actividades, pero iba a hacer en mi chacra, más que producción, una investigación. Hay un vacío que todavía la investigación, rentabilidad, lo que te estoy diciendo, la producción y la productividad, todo eso para enseñar a la gente. Claro. Entonces, con un grupo de esos jóvenes iba a dedicarme a eso. Pero lamentablemente no puedo, asumiendo la presidencia y es también otra lucha que me han confiado mi gente, nuestra gente, entonces tengo que responderlo todavía a eso. Espero que en un poquito más de tiempo ya se pueda hacer la investigación también. Sí. Qué lindo. El otro es que todavía no hay semillas en el Perú, semillas orgánicas ecológicas como tal. Cuéntame un poco más. Eso falta trabajar. Hay que mejorarla también definitivamente. Pero me contabas hace poco, antes de que comencemos la entrevista, que solo el 14% de los agricultores utilizan semillas híbridas convencionales y el 86%. Sí, de hecho ese es otro tema más o menos, ¿no? Bueno, ahí estamos organizacionalmente, como AMPE somos coordinador nacional del reconocimiento de semillas nativas. Entonces, esas semillas, sí, el 82% de los agricultores, especialmente los pequeños agricultores en el Perú, siguen conservando la biodiversidad y las semillas nativas y no están reconocidas. Los especialistas dicen semillas informales. ¿Ya? Entonces, pero para nosotros es un gran valioso, entonces hay una reacción de que ¿por qué no podemos estar reconocidos también ese 82% que mantenemos, que conservamos nuestras semillas? Estamos en eso, en ese trabajo estamos, esperamos lograrla. Lógicamente es una gran lucha también. ¿Hay regulaciones de venta, de intercambio? Más que venta, nosotros eso trabajamos los canjes, trueques que le llamamos, ¿no? Bueno, lo que es el 14% de las semillas certificadas, eso ya es lógicamente con fines económicos, de hecho definitivamente. Entonces hay una contraposición en eso, ¿no? Pero cuando le decimos, a ver, pues avanza también, pues entonces no tienen posibilidad más amplia tampoco ellos definitivamente. Entonces, pero sí nosotros le estamos haciendo cómo crecía nuestras semillas, nuestra biodiversidad, que son originarios de nuestros pueblos, pero tampoco no queremos llevar al laboratorio. Claro. Hay que mejorarla, sí, definitivamente.
Acá en Ecuador tengo entendido que trabajan fuerte eso. Hay una enfermedad, la punta morada en la papa. Creo que hay campesinos o agricultores que están trabajando. Ese tipo de trabajos nos falta todavía bastante. En este proceso estamos como reconocimiento legal, pero esa parte falta. Entonces justo mi meta es también hacer eso y armar unos invernaderos para controlar de las plagas, enfermedades, hay que limpiarla. Hay mucho que hacer, definitivamente. Sí, seguro hay mucho que hacer. Sí. Bueno. Pero también la rentabilidad, como le decía, por ejemplo, los huanuqueños empezaron con 7 toneladas y ahora están llegando a 40 toneladas, pero esa experiencia es solamente en AIS, sino que también hay que incentivar al resto. ¿Por qué no vamos a este camino? Ajá. ¿Y cómo se logra esto? Todas esas cosas faltan, ¿no? Sí, completamente. Pero bueno, pasito a pasito, conversando y compartiendo nuestros conocimientos. Sí. Espero que nos contagiemos mucho más de esa biodiversidad. Ha sido una hermosa conversa, Eusebio. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Quisieras añadir algo más antes de cerrar la entrevista? No sé qué cosa añadirla. Bueno, simplemente recomendarlo a los agricultores que tenemos que reflexionarla, que tenemos que apostar, que Dios nos dejó de que una maravilla de nuestros ecosistemas, nuestros recursos locales, cuidarla, pero a la vez también incorporar a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, de esa manera, pensando, que yo he conversado mucho con muchos agricultores convencionales, ellos lo miran su adelante o el día nada más, pero no piensan hacia el futuro. Pero yo le pregunto de que tú tienes hijos, tú tienes nietos, entonces ahí me dice, verdad, pues, ¿no? ¿Y qué te dirán cuando ya estás así muerto? ¿Qué te dirán cuando ya no le dejas nada? Por ejemplo, el suelo está muerta definitivamente. Por ejemplo, tanto uso de los agroquímicos, la salinización es más bravo que otra cosa en los suelos productivos convencionales. Entonces ya no hay futuro. Por ejemplo, en el Perú, los jóvenes están migrando hacia la ciudad, pero sin saber a qué van a dedicarse, dónde van a estar, qué cosa van a hacerlo. Solamente hay un estudio, solamente el 5% de jóvenes tienen trabajo formal. El resto no. Pero también aparentemente el campo está quedando vacío, pero también está destruido también. Entonces son cosas, pero también yo diría de que los consumidores también tienen que reflexionar. Bueno, a través de nuestros alimentos, a través de nuestra boca, hay veces llevamos muchas cosas a nuestro cuerpo, más que todo las enfermedades. Y no sé si cómo estará acá en Ecuador, pero en el Perú ahora creció inmensamente las farmacias, las boticas, inclusive hay casi 2, 3 farmacias en una cuadra. Eso quiere decir que estamos mal. Y eso quiere decir que hay un gran negocio en venta y compra de medicinas químicas, medicinas que no te van a sanar, sino que te van a... Es que es un círculo vicioso, como Bayer Monsanto, definitivamente, ¿no? Te enferman con los agrotóxicos y después supuestamente te curan con las pastillas. La pandemia, para mal, para bien, ha demostrado también, por ejemplo, en el Perú, ni siquiera 1% ha muerto la población campesina, ¿no? Y eso es más o menos a base de sus alimentos, ¿no? Pero también en el mundo han reconocido que la alimentación sana, saludable, ha enfrentado como quien dice a la pandemia, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hablar, mucho que hacer, pero te agradezco, mi querida Ana. Daniela, discúlpame, soy un poco Daniela. De hecho, que esta oportunidad, no sé, bueno, me sacaste la lengua, pero es mi historia, es mi vida, definitivamente, ¿no? Muchas gracias por compartirte con nosotros, nos nutre muchísimo. Gracias, Daniela, a usted más bien. Bueno, y hasta la próxima semana, queridos radioescuchas de Radio Semilla. Esperamos encontrarnos pronto. Chau, chau. Excelente.